El agua, una molécula sin olor, sin color y sin sabor que es esencial para la vida y para jugar la botella challenge. Cerca del 60% del peso de una persona promedio corresponde a agua y no podemos pasar más de 3 días sin beberla. ¿Cómo es posible que una molécula que parece tan aburrida sea tan importante? A continuación les voy a contar algunos secretos del agua. Soy Gabriel León y esto es el Efecto Rally. Una molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno que además forman un ángulo de 104.48 grados. Sí, los científicos pueden medir el ángulo en una molécula de agua. El agua puede interactuar con una gran cantidad de moléculas, lo que la convierte en un muy buen disolvente. Pero además el agua tiene una propiedad muy importante: puede interactuar muy bien consigo misma. Parte importante de las características del agua pueden explicarse por el ángulo de la molécula, pero también por la capacidad que tiene el átomo de oxígeno de una molécula de agua de interactuar con un átomo de hidrógeno en otra molécula a través de un tipo de enlace débil llamado puente de hidrógeno. Las interacciones que las moléculas de agua establecen entre ellas a través de los puentes de hidrógeno explica varias cosas interesantes sobre el agua. Por ejemplo, el hecho que el hielo flote en agua quiere decir que las moléculas de agua en el hielo tienen una menor densidad. Esto ocurre porque al bajar la temperatura se estabilizan los puentes de hidrógeno, las moléculas de agua se ordenan mejor y ahora ocupan un volumen mayor. Eso mismo explica por qué si llenan una botella con agua y la meten en el congelador, la botella se va a reventar. El mismo número de moléculas de agua que antes ocupaba un volumen pequeño, al enfriarse y estabilizarse los puentes de hidrógeno, ahora ocupará un volumen mayor. Una de las propiedades más interesantes del agua y que también se asocia a los puentes de hidrógeno es una que se conoce con el nombre de tensión superficial. La tensión superficial actúa de la siguiente forma. Si ustedes tienen una gota de agua, las moléculas de agua que están al interior de la gota están interactuando con otras 4 moléculas de agua y por lo tanto están siendo tiradas en 4 direcciones distintas. El producto de esto es que la fuerza neta en esa molécula de agua es aproximadamente 0. Sin embargo, las moléculas de agua que se encuentran en la superficie de la gota están interactuando solo con moléculas que se encuentran hacia el interior y por lo tanto estas moléculas están siendo tiradas hacia adentro. Esto explica, por ejemplo, por qué las gotas de agua asumen una forma esférica. La tensión superficial también explica por qué las moléculas que se encuentran en la superficie de un volumen de agua ofrecen una mayor resistencia. Eso permite, por ejemplo, que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. También explica por qué duelen tanto los guatazos. La mejor forma de entender la tensión superficial es viéndola en acción. Para eso vamos a la cocina a hacer algunos experimentos. Una forma de ver actuando la tensión superficial es poner a flotar algunos objetos más densos que el agua. Para este sencillo experimento, solo necesitan un vaso con agua y lo que haremos es poner a flotar 2 clips de metal. Lo único que sostiene a los clips es la tensión superficial del agua. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, en este caso lo hice usando un tenedor. Ahora bien, podemos disminuir la tensión superficial del agua de manera muy fácil agregando un poco de detergente. Lo que hace el detergente es interactuar con las moléculas de agua, haciendo que éstas interactúen menos entre sí, bajando la tensión superficial y por lo tanto los clips se van al fondo del vaso. Otra cosa interesante es ver qué pasa cuando mezclan líquidos de diferentes tensiones superficiales. Para poder visualizar este efecto, agregaremos pimienta en polvo a la superficie de una fuente con agua. Si introducen su dedo en la mitad de la fuente con agua, verán que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si antes se untan el dedo en una mezcla de agua con detergente, verán que la pimienta parece huir. Lo que ocurre es que el detergente al mezclarse con el agua genera una región de baja tensión superficial. Los líquidos de baja tensión superficial tienden a desparramarse, ya que las moléculas no interactúan tan fuertemente entre ellas. De esta forma, la mezcla de agua con detergente que tiene una baja tensión superficial se desparrama y empuja las moléculas de agua hacia los bordes de la fuente, y estas, al moverse rápidamente, arrastran consigo a la pimienta que flota en la superficie. Este fenómeno se conoce como efecto Marangoni, en honor al científico italiano que lo estudió en el siglo XIX. Ya lo saben, muchas de las interesantes propiedades del agua pueden explicarse tanto por el ángulo de la molécula
como por la presencia de los puentes de hidrógeno. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden mandar sus preguntas, sugerencias o comentarios a mi correo electrónico elefectorally@gmail.com. Recuerden también seguirme en Twitter, donde soy Gabo Tuitero, y por supuesto recuerden suscribirse a este canal para que estén atentos a las últimas novedades. Nos vemos la próxima semana.